Jesús proclama el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes, con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado en el Evangelio este solemne anuncio. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. País de Zabulón, país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. La primera lectura y el Evangelio repiten este texto, queridos hermanos, el día de hoy. Y este Evangelio es un Evangelio de una alegría extraordinaria. Es el anuncio de la luz, el anuncio cuando se inaugura el ministerio público de Jesucristo, cuando Jesús empieza su ministerio de misionero, y con este anuncio para nosotros nos invita a la alegría. ¿Por qué? Jesús empieza su trabajo como misionero y ya la Sagrada Escritura utiliza esta imagen, es la luz. ¿Qué puede ser la luz para uno que esté en tinieblas? La alegría. Cuando uno está perdido en un túnel y camina y todo es tiniebla, pero ve a lo lejos un punto de luz, ¡qué alegría! Lo mismo, cuando estás quizá en un sitio, en un campo perdido y no sabes qué hacer, a donde vas tropiezas, te caes una noche cerrada, y de repente ves una luz, una casita quizá, y ves una luz, eso, que es lo mismo para nosotros ahora, que estamos en estos meses
de niebla intensa aquí en Arequipa. Nosotros sabemos que encima de esta niebla está la luz, está el sol radiante, radiante. Y como quisiéramos que la niebla se retire. Por eso la luz que utiliza Jesús, el término luz que se utiliza en la Sagrada Escritura para designar a Jesús, toda su misión, quiere relacionarse a eso, esa alegría. Y Jesús también va a hablar de esto. Dice, yo soy la luz del mundo. Cuando los Reyes Magos van a visitar al niño Dios, una luz les guía. Una luz les guía. Y a los mismos apóstoles y con ellos a toda la iglesia les va a decir, ustedes son la luz del mundo, la luz del mundo. Y este pasaje, fíjense ustedes qué precioso. Jesús empieza su ministerio de predicador y en vez de elegir el centro de Israel, que es Jerusalén, prefiere irse al norte, a Galilea, que era un lugar, digamos, para un judío muy puritano, un lugar contaminado, porque estaba en la frontera con los paganos. Y Jesús ahí se establece. Quiere establecerse ahí porque Jesús quiere abrir en su palabra para todo el mundo. Sobre todo, como él dirá, he venido a buscar a los pecadores. Y esta expresión que también utiliza San Mateo, dice, se retiró a Galilea, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Esos dos pueblos ya no son sino la frontera con los pueblos paganos. Jesús es como la luz, y una luz que viene para todos. La luz no hace acepción, viene para todos los hombres. Galilea de los gentiles, así ya lo conoce el profeta Isaías. Gentiles son los que no tienen fe, los que no son del pueblo judío. Galilea así estaba. Una luz, dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. Eso es Jesús. Qué precioso. Eso es Jesús. Una luz grande para todos nosotros. Y la luz siempre es alegría, siempre es vida. Y hoy, queridos hermanos, esta luz sigue brillando, que sigue siendo para nosotros Jesús, ¿no? Sigue brillando. Y como en tiempo de Jesús, queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a aprovecharnos de esta luz, porque esta luz no obliga, no te pone un revólver, se te presenta a las puertas del corazón, y es una oferta. Es una oferta que lo cojas, una oferta, una oferta. Hoy como ayer, queridos hermanos, es una luz grande, pero hace falta este don grande, el don de la fe, el don de la fe para creer. En tiempos de Jesús, ¿cuántos lo siguieron? 12 y 70 los discípulos, y una muchedumbre que le seguía siempre a Jesús. Dice el Evangelio, 3,000, a veces 5,000 le seguían. ¿Cuántos llegaron hasta la cruz? Muy pocos. Pero hay algo muy importante. Jesús entiende también eso. Entiende la debilidad del hombre. Por eso Jesús no se va a cansar, muere en la cruz y luego envía el Espíritu Santo y la iglesia brota nuevamente con nueva fuerza. Eso es la iglesia. La iglesia que brota con la fuerza del Espíritu Santo. A nosotros también, hoy nos pide la iglesia que brote nuestra fe no con nuestro entusiasmo, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Fíjense, hoy de alguna manera corremos un riesgo muy grande, una tentación que no tuvieron los contemporáneos de Jesús. Para el tiempo de Jesús, ahí están los Reyes Magos, por ejemplo, un botón de muestra de cómo la humanidad esperaba en un libertador, un salvador, esperaban al Mesías. En muchísimas culturas, queridos hermanos, muchísimas, los chinos, por ejemplo, los
árabes, los mismos judíos, los mismos romanos esperaban a un Salvador, porque veían el mundo tan deteriorado que no esperaban salvación del mismo hombre, no se esperaba tantos atropellos. Nada más hay que repasar un poco la historia. ¿A qué hundimiento había llegado el hombre? Fíjense, uno de los grandes pensadores de la humanidad, que es anterior a Jesucristo, es Aristóteles, ¿no? Una de las grandes cumbres. Hasta ahora, los que estudian filosofía lo estudian a este hombre. Es uno de los grandes genios, junto con Platón. Pues fíjense, este hombre no es creyente, no es cristiano, no conoce a Jesucristo, pero es un hombre de una potencia intelectual extraordinaria. Pues este hombre, que es una cumbre, él cuando define a la mujer, ¿qué es la mujer? En uno de sus escritos dice esto: la mujer es un ser con cabello largo y poco cerebro. Así lo definía Aristóteles. Es un pagano para el tiempo del Señor, por eso la mujer también era menospreciada. Y ahí está Jesús también en su pueblo. Un hombre podía divorciarse de su mujer, se le daba prácticamente la gana. Es la historia de Israel. Si un hombre se enamoraba de otra mujer más simpática, podía dejar a la mujer que tenía. Existía el divorcio. Y eso una mujer no podía reclamar. Por eso Jesús, cuando llega, Jesús renueva la alianza de su Padre y dice, por eso lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y entonces San Pedro se queda impresionado y dice, Señor, si uno ya no puede separarse de una mujer cuando se ha casado, pues mejor ni casarse, dice San Pedro, ¿no? Así era la conciencia del pueblo. Pues fíjense a qué estado había llegado. Y no solo aquí. Nosotros sabemos, y hay más documentos, por ejemplo, la cultura azteca esperaba al famoso Quetzalcóatl, que para ellos era como un salvador, un Mesías, que iba a llegar a México para 1531. Así eran las profecías. Y que él iba a poner en orden, iba a gobernar en justicia, iba a traer al pueblo una verdadera vida. Por eso, un pueblo que eran millones de habitantes, cuando llega ese puñado de españoles, eso lo dicen los historiadores, más que rendirse ante un poder bélico, se rinden ante un hecho religioso. Ellos creyeron que Cortés era ese redentor, es Quetzalcóatl. Por eso se rindieron. Pero cuando se dieron cuenta que eran hombres corrientes y molientes, ya demasiado tarde, porque también los pueblos vecinos ya estaban hartos de la opresión de los aztecas. Estaban hartos y se aliaron con los españoles y finalmente los mismos aborígenes tumbaron el imperio azteca. Por eso, también un pueblo que estaba oprimido y no querían vivir ya bajo el yugo de esos poderosos aztecas y aceptan a otros. O sea, fíjense cómo la humanidad, antes de Jesucristo, vivía en ese anhelo de esperar un libertador, un salvador que los libre de las tiranías de los hombres. Y esto es lo que anuncia aquí el Evangelio. A 2000 años para nosotros ya vivimos en un mundo cristiano, católico, y más o menos vivimos en paz. La gran tentación que les decía ahora es que eso que pedían los antiguos, Dios baja a la tierra, hazte visible, ¿dónde estás? Se ha hecho presente. Dios ya ha venido en persona. Dios se ha hecho presente, lo hemos podido tocar y palpar. Dios ya ha hablado todo lo que tiene que hablar para nosotros. Le hemos pedido la receta de nuestra felicidad y Dios ha venido, ha predicado 3 años y para eso ha hecho milagros. Lo ha hecho.
Y la gran tentación, queridos hermanos, que hoy atravesamos es vendarnos los ojos. O como está ocurriendo aquí en Arequipa, en la ecología, pues la niebla que nos impide ver el sol. Y nos decimos, es que no hay sol. No es que no hay sol, hay niebla. Y hoy, queridos hermanos, Dios ya ha hablado. Nos ha dejado su iglesia, nos ha dejado 2000 años de enseñanza. Cuántos ejemplos, cuántos modelos de vida, cuántas evidencias de que Dios está de nuestra parte. Eso es la luz, queridos hermanos. Y la gran tentación, queridos hermanos, es mirar a Jesús y retirarnos, como el joven rico. Ha oído la palabra clara de Dios y volverle las espaldas a Dios. Hoy estamos atravesando muchas crisis, muchísimas. Algunos dicen que estamos llegando ya a lo hondo de la crisis. Estamos llegando. Hoy ya no se sabe distinguir el bien del mal. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ya no se sabe. Al mal se dice bien y al bien se le dice mal. Ahí está. Estamos viviendo así. Y en este aspecto que les he tocado, por ejemplo, de la familia, parece que estamos volviendo a lo que era al Antiguo Testamento, lo que Dios no quería. Cuando a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿es lícito divorciarse de su mujer? Jesús dijo, no, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y hoy hay muchas ideologías, desde hace tiempo, divorcio civil. Algunos dicen ahora también, si te divorcias de tu mujer aunque te hayas casado por la iglesia, no pasa nada. Algunos ya están diciendo eso. Algunos dicen, ya ni siquiera existe el matrimonio. Júntate con quien quieras, como quieras. No hace falta, lo importante es tu buena voluntad. Y algunos dicen, ni siquiera hace falta que vivas para siempre. Vive por un tiempo, a prueba. Si te gusta, sigue, si no, lo dejas. ¿Para qué te vas a aburrir la vida? Y además, si quieres vivir con una mujer, se le dice a un hombre, hazlo. Pero si quieres vivir con 2, con 3, no pasa nada. O quieres vivir con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, a tu gusto. ¿Estamos volviendo al tiempo de Jesús? No, sino antes de Jesús. Tentación terrible. Ya ha venido la luz al mundo. Ya ha venido. Ha iluminado. La tentación es caer en estas trampas, queridos hermanos, en esa trampa de ladear la luz, de crucificar a la luz. Jesús vino, como hemos escuchado, como luz misericordiosa. No fue al centro de Israel, que era Jerusalén, sino se fue a un costado, a la frontera, donde estaban los mezclados, los judíos con los paganos, porque Dios es así. Dios es así de bueno, porque viene como luz universal, luz universal. Y hoy para nosotros también, queridos hermanos, sepan, dejar a Dios no significa solamente no tener Dios, no es así. Dejar la luz, como ahora, la niebla está sobre nosotros, dejar la luz, tapar la luz es quedar bajo la luz de las tinieblas. Como ahora, sales a Arequipa, no da ganas de caminar, da frío, todo ahí gris, aburrido, todo el día da ganas de dormir, porque no hay luz. Eso es también, queridos hermanos, estamos entrando en una sociedad que está iluminándose con las tinieblas, la luz de las tinieblas. ¿Y a dónde nos puede llevar la luz de las tinieblas? A los ídolos, a los falsos dioses. Hoy el gran Dios también, el gran Dios que sustituye a este Dios, que es luz para los hombres, fíjate, es el hombre.
El hombre quiere ser la luz para él mismo, hacer su vida a él como él quiere, no como Dios quiere. Por eso fíjense aquí, segundo punto de este evangelio, Jesús sabe que Él va a entrar en el mundo y muchos le van a escuchar, un puñado de predilectos. Así es, la fe no es para todos, no es para todos. Eso está en la Sagrada Escritura. ¿Cuántos le escucharon? ¿Cuántos le aceptaron? Incluso después de Pentecostés, ¿cuántos? No todos. ¿Y Jesús qué hace? Sigue siendo misericordioso. Por eso escoge un puñado de elegidos, y para ellos, qué precioso, les dice: os haré pescadores de hombres. Eso es lo que Dios también nos pide a nosotros. Si ha brillado la luz para ti, no la encierres, no la encierres. La luz no es para tenerla de adorno en nuestras casas, no es. La luz de Dios es para iluminar a los hombres. Así Jesús los llamó a sus apóstoles, pescadores de hombres. Y quiere el Señor, queridos hermanos, que nosotros busquemos a los hombres para llevarlos a los pies de Cristo, pero no para dejarlos en las tinieblas, cuidado, no. Si Jesús va en busca del pecador, no es para dejarlo pecador, no es para dejarlo en las tinieblas. No sería eso la iglesia. Es para sacarlo del pecado, llevarlo al encuentro con Dios. Por eso Jesús predica y la primera palabra que sale de su boca es: convertíos. Lo mismo que ahora el Señor a todos nos pide, la conversión. Es decir, déjate guiar por su luz. Y aquí es una tarea grande, una tarea grande. Alguno puede estar preguntándose: Padre, ¿cómo yo puedo dejarme guiar por la luz de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo escuchar yo a Jesucristo? ¿Cómo puedo yo? Muy sencillo, mira, con un sermón de 10 minutos no se puede. Es necesario aquí 2 tareas para nosotros: cultivar la mente y el corazón, las 2 columnas de la persona. Cultivar la mente es la formación espiritual, teológica, estudiar. Hoy por hoy, por ejemplo, urge estudiar, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es la familia? ¿Qué es? Porque hoy a veces tenemos el riesgo de ni siquiera saber qué es una familia diseñada según el plan de Dios. Y por eso no se hacen buenas familias. No sabemos construirla. Digamos, es nada más una aplicación. Conocer, ¿no? Eso es cultivar la inteligencia. ¿Cuál es el plan de Dios? Segundo, cultivar el corazón. ¿Cómo se cultiva el corazón en la vida espiritual? La oración diaria, cultivar esa lectura orante de la palabra de Dios, la lectura espiritual, la Eucaristía frecuente, la confesión frecuente, ir cultivando el corazón para que vaya cambiando con la fuerza del Espíritu Santo. Convertíos. Y eso también eso mismo transmitirlo a los demás. Como ven, el evangelio de hoy es un evangelio programático, sintético. Dios es luz para los hombres y Dios nos quiere hacer a nosotros también partícipe de esa gran obra. Luz para los hombres, una luz grande, grande para todos los hombres, pero no para dejarlos en las tinieblas. Traerlos a la iglesia no es para dejarlos en las tinieblas, como hoy está ocurriendo en algunos ambientes sociales, como les he dicho. Es para llevarlos a Dios, es para llevarlos a Dios. Para eso 2 tareas, cultivar la mente, el estudio. Por ejemplo, va a haber un curso ahora que nuestro señor arzobispo va a dar también una actualización para los catequistas en la parroquia también. Dios mediante, en abril empezamos también el curso de todo el año, y en marzo tendremos un curso también de formación de unas 2 semanas también. Cultivar la mente, cultivar, y luego cultivar el corazón. Por eso todos los meses les invitamos a un retiro espiritual
para dedicarles en ese oasis a Dios. Ahí es, queridos hermanos, donde se va convirtiendo el corazón, se va transformando. Como a los apóstoles, un proceso de 3 años. Así es, la vida es un proceso paulatino, es en dejarse ir transformando por la gracia de Dios. Pidamos a nuestra Madre, queridos hermanos, pidamos a nuestra Madre que la tiniebla no triunfe sobre nosotros, porque somos débiles y hoy la tiniebla del pecado, del mal, es muy seductor, nos atrae mucho. Somos débiles, somos muy débiles. Que María, nuestra Madre, nos ayude a dejarnos iluminar siempre por la luz de Cristo y que seamos luz también para nuestros contemporáneos, con nuestra palabra, pero sobre todo también con nuestro ejemplo, nuestro buen ejemplo, que a veces también como el de Jesús será un ejemplo de coherencia que a veces nos puede hacer sufrir, porque a veces dar buen ejemplo en un ambiente adverso a la vida cristiana no es fácil. Pidamos a nuestra Madre ese coraje, esa alegría de ser siempre luz ante nuestros contemporáneos. Amén.